Hola amigos, soy el hermano Aldo Álvarez. Bienvenidos a nuestro programa Lo Nuevo en lo Antiguo. La dirección espiritual es una herramienta o una práctica muy importante para el progreso de la vida espiritual de los cristianos. En el clero y en las comunidades religiosas probablemente sea un elemento común. Todos lo conozcan. Sin embargo, entre los laicos en general y sus comunidades, pareciera ser que existe un desconocimiento de esta práctica, de esta realidad. ¿De qué se trata la dirección espiritual? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué es recomendable o es importante que una persona tenga un director espiritual? Estas preguntas y otras más, el hermano Rodrigo nos estará respondiendo en el día de hoy. Hermano Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Hermano, ¿qué es específicamente la dirección espiritual? Bueno, hermano Aldo, la dirección espiritual, nosotros podríamos decir, de parte de Dios, ¿sí? Esa gracia que Dios concede a un alma de no equivocarse en el camino. Entonces Dios da la gracia a esa persona que quiere santificarse para que ella no se equivoque en el camino, sometiendo su persona no en la cuestión de un abuso de conciencia, pero sometiendo al consejo de alguien más experimentado que ella. Eso de la parte de Dios. De la parte de la persona, un acto de humildad, ¿sí? Donde la persona se considera hija de Dios, se considera persona, pero también se considera que necesita de la gracia de Dios para corresponder a la misma gracia. Entonces él busca ese apoyo, esa orientación. Entonces, esa es la dirección espiritual, podríamos decir así, ese movimiento. Dios que quiere conceder la gracia y usa un instrumento, el director espiritual. Y el alma que necesita de esa gracia y busca esa gracia y también en el director espiritual. El director podríamos decir ahí que es el discernimiento de los espíritus, el discernimiento para la persona. ¿Se podría decir entonces que, de un modo concreto, que el beneficio de la dirección espiritual sería ayudar a la persona literalmente eso, entender los designios de Dios en su vida? Entender los designios de Dios en su vida, corresponder a la gracia, ¿sí? Porque es el trabajo de la dirección, ¿sabe? Ese cultivo de la vida interior, ese cultivo de la vida espiritual, ese cultivo de la vida de la gracia dentro de la naturaleza humana, o sea, dentro de la vida de la persona, dentro de la vida de la persona. Es un apoyo. Entonces, como el Papa Francisco dijo esos días sobre el tema de la dirección espiritual, justamente en ese documento que él va a firmar por esos días, el documento post-sinodal del Sínodo de la Juventud, él dice que tenemos que mirar la dirección espiritual como ese periodo de orientación, Entonces, aquel que quiere ser dirigido, o sea, él se somete a ser orientado, él sabe de eso. Me voy a la dirección espiritual para ser orientado en la vida. El director no es aquel que toma las decisiones, no es aquel que impone las cosas, no. Él es tu orientador, él es tu padre espiritual o tu madre espiritual. Él es aquel que te va a iluminar, te va a aconsejar nomás, te va a ayudar para que usted solo, iluminado por Dios, confirmado por la gracia de Dios, tome las decisiones correctas. El director nunca toma la decisión, él no puede hacer eso, no es su papel. El director orienta la vida de la persona, él no hace el camino, él ayuda a la persona a caminar, pero él no camina por ella, él no puede decidirse por ella. Hermano, recién mencionaste como un criterio de la dirección espiritual. En la práctica de la dirección espiritual,
puede existir una utilización correcta, digamos, de la dirección espiritual, como también podría existir una mala utilización de la dirección. Claro que sí, hermano, los dos puntos. Entonces, la dirección, el director es el testigo de la gracia y de la actuación de la gracia en el alma. Entonces, el director acompaña ese proceso de conversión y santificación de la persona. Pero hay gente que piensa así, mira, como el director espiritual, él no puede, por más que a veces el director no es un sacerdote, el director puede ser un religioso, una religiosa o un laico experimentado en la fe, en las virtudes. Entonces uno piensa, ya que sabe que él no va a salir hablando con toda la gente de sus problemas, de sus secretos, de su desorientación, hay gente que se apoya sobre el director haciendo así. Por ejemplo, un ejemplo clásico, imagina la novia que no le gusta a su novio, no le quiere más. Ella no tiene coraje de decir a su novio, mira fulano, yo no te quiero, usted ya no me agrada más, nosotros ya no somos uno para el otro. Entonces, ¿qué hace esa chica que tiene vergüenza, que tiene miedo, que tiene respeto humano? Mi director me dijo que yo termine mi noviazgo contigo. Por eso mucha gente piensa que la dirección espiritual es un estorbo. Mucha gente piensa que literalmente la dirección espiritual es ese ambiente del abuso de conciencia. Justamente porque hay gente que usa el nombre de su director o usa la dirección espiritual no para su conversión, no para su crecimiento. Usa la dirección espiritual como, podemos decir, un subterfugio, ¿sabes? Un refugio, dependencia. Una dependencia, por ejemplo, hay gente que así. Ay, yo no sé qué ropa voy a usar, voy a llamar a mi director. Mi director, ¿será qué ropa yo puedo usar hoy? La dirección es para eso. Y hay gente que infelizmente es así. Entonces usa la dirección para cosas muy sin necesidad. Muy sin necesidad. O que de repente tendría que ser de una decisión propia. O sea, cuestiones relativamente sencillas o claro, que uno podría ser capaz de discernir y... El director te ayuda en tu conversión. A partir del consejo de tu director, usted tiene que ser iluminado para actuar. No es el director que actúa. Imagínate, viene una monja y te va a decir, mira, yo tengo una dificultad en mi vocación, y justamente el director no se va mucho con esa su hija espiritual, no le quiere tanto, y por un movimiento humano nomás le va a decir, mira, usted no tiene vocación. Esa monja que quería salir se aprovecha de ese consejo. Chao vocación. No fue mi director que me dijo. Pero el papel del director no es decirte lo que usted tiene que hacer. El papel del director es ayudarte para que usted comprenda, ayudarte para que usted decida usted. Por eso no está mal en decir que el director se torna ahí ese discernimiento de los espíritus. O sea, el director te va a ayudar a comprender cuál es el espíritu que mueve tus acciones. ¿Es tu carne? ¿Son tus pasiones? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O es el enemigo de Dios? ¿Quién te mueve? Pues el director te va a ayudar a comprender ese movimiento, solo eso. Y él te ayuda para que usted actúe solo, para que usted crezca. Mira, por ejemplo, la Santa Teresa de Jesús. Qué doctora de la iglesia, qué santa, creció bajo la dirección espiritual. Y Dios mismo permitió que ella fuese una de las pocas mujeres canonizadas, directora espiritual, como Catalina de Siena. Dios también actuó por medio de sus consejos, pero ella también se sometió al consejo de aquel que ella reconocía que era ahí, como que la voz de Dios, como la sombra de Dios que actuaba en su vida. Rodrigo, creo que con esta respuesta ya nos respondiste estas dos opciones referente o delante de la dirección espiritual. Y también en un momento dado dijiste que directores espirituales pueden ser sacerdotes consagrados en general, como también
un laico de formación y de experiencia. Esto que nos afirmaste, ¿cuáles serían algunos criterios importantes para este punto? Mire, hermano, la primerísima cosa, el director espiritual, sea un varón, él tiene que tener la vocación de la paternidad. ¿Sí? El director espiritual no puede tener vocación de novio, pero tiene que tener la vocación de papá. Sea una monja, la vocación a la maternidad. Y sea un laico, tal cual. Porque el director es aquel que va a mirar a esa persona como su hijo y le va a educar en los caminos del Espíritu. Por eso tiene que ser una persona experimentada, no solamente una persona que conoce las letras como filosofía y teología, que es muy necesario, un poco de conocimiento psicológico muy necesario, pero también la experiencia de la vida, la experiencia del cargar con la cruz, la experiencia de ese encuentro con Dios en la oración, la experiencia de ese hombre, de esa mujer que está luchando y va madurando de a poco, sobrellevando las dificultades, mirando que los defectos ya les van abandonando. Por eso después llega la generosidad de darse totalmente, eso es la madurez. Entonces tanto un sacerdote como un consagrado, una monja, o un hombre, un catequista, un padre, una madre de familia, que tenga también ese conocimiento, esa experiencia. Él también puede. Y justamente esa expresión que te digo, dijo esos días el Papa Francisco, él dijo justamente esa expresión que te acabo de decir. Y también el propio Padre Roger Marín, él habla, cuando trata de la dirección espiritual, él dice, ordinariamente tendría que ser un sacerdote, porque la dirección espiritual está muy unida a la confesión. Ordinariamente. Pero extraordinariamente, un religioso, una religiosa, un laico experimentado en esos puntos que ya demostré, también podría ayudar espiritualmente a una persona. Entonces, como dijo Roger Marín, un religioso, una religiosa, una monja de clausura, un laico, también puede ofrecer la dirección espiritual como orientación. Claro, que esa persona, ese laico, ese religioso, tenga esa preparación, tenga ese fundamento, filosofía, de teología, un poco de psicología, o sea, que conozca un poco la naturaleza humana, que conozca un poco los temperamentos de la persona humana, y también tenga la experiencia propia de la vida, tanto en los caminos del Espíritu, como en su propia conversión y en el conocimiento de la doctrina católica, porque de otra forma va a ser imposible que él pueda guiar a una persona por un camino que él desconoce. El director entonces tiene que ser aquel hombre que conoce bien ese camino del Espíritu, que conozca bien ese camino de la acción de Dios en la naturaleza humana para ayudar a aquellos que necesitan de ese apoyo. Por consiguiente, un director espiritual, imaginamos, Rodrigo, que tendría que ser reconocido, ser un hombre de Dios, digamos. Esto en el sentido, si es que tal vez nuestros, quienes nos están viendo, se preguntasen qué elementos ellos deberían de observar para saber que ellos están delante de un buen director. Claro. La primerísima y fundamental cosa, que sea una persona discreta. Que sea una persona discreta. Que sea una persona que tenga la capacidad de escuchar mucho, de, como la Santísima Virgen, guardar lo que tiene que ser guardado en el corazón, y que sea una persona de una fe muy firme. Entonces esas cosas sencillas uno puede reconocer una persona, tanto un sacerdote como un religioso, una monja, un laico, un catequista, un padre, una madre de familia, si bien santo como fueron santos los padres, Santa Teresita, Santos Luis y Celia Martín. Entonces uno puede mirar eso, mira esa persona, mira el hermano fulano, cómo él trató esa situación que yo le expuse un día, cómo él reaccionó bien, cómo él no divulgó nada, cómo no hizo alarde de nada,
después mirar bien cómo esa persona ama a Dios y demuestra ese amor a Dios. Que no es solamente decir fulano ama a Dios, nosotros tenemos que mirar esas obras de amor. Que están una integridad en todo sentido. Una integridad en todos los sentidos, tanto en el sacerdocio, la vida consagrada y la vida laical comprometida. Eso. Rodrigo, por último, para las personas quienes desean profundizar más acerca de este tema, o quienes de repente quieren encontrar alguna información a más para poder ejercer, algunos tal vez de alguna manera ejerzan la dirección a través del consejo, etc. ¿Qué libros nos podrías recomendar? Mire, hermano, un libro bien actual es que se llama La Ciencia de Dios, del padre Fuentes del IDE. Entonces él trata ahí como que un resumen de todos los puntos teológicos para que uno comprenda lo que es la dirección espiritual, cómo el director tiene que actuar y cómo el dirigido tiene que actuar. Todito tienen ese libro, La Ciencia de Dios. Después otro libro del padre Scaramelli que se llama El Discernimiento de los Espíritus. Buenísimo ese libro. Y después cualquier libro del padre Roger Marín. Entonces no voy a decir el nombre de todo, pero cualquier libro del padre Roger Marín, toda su teología es muy, muy buena. El padre Roger Marín, hoy nosotros podemos decir que es uno de los grandes maestros de teología y de espiritual. De nuestro tiempo. De nuestro tiempo. Nosotros no estamos hablando de un teólogo del siglo, de los siglos pasados, no, es un teólogo actual. Entonces yo recomiendo a todos que lean cualquiera de las obras del padre Roger Marín, cualquiera de las obras del padre Roger Marín. Eso ya va a dar una base teológica y espiritual para que uno tenga esa capacidad de ayudar al hombre en sus necesidades. Muy bien, excelente, hermano Rodrigo. Muchas gracias por este tiempo que compartiste con nosotros y por estas enseñanzas que nos brindaste acerca de la dirección espiritual. Esperamos por nuestra parte que haya sido de ayuda y de beneficio estos pequeños puntos que el hermano Rodrigo hoy nos enseñó, nos demostró. Muchas gracias por seguirnos en nuestro programa Lo Nuevo en lo Antiguo y nos estaremos viendo en una próxima programación. Muchas gracias.